¿no? Qué bonito está todo esto. Y bueno, quiero comenzar de todas maneras este programa, ¿no? Recordando que por aquí también pasó, ¿no? Este sujeto Jorge Cuyubamba, que al final, bueno, se ha sabido que no estaba trabajando en ninguna vacuna en China, ¿no? Bueno, llamaba la atención, era muy articulado, le dio entrevistas a varios medios, pero bueno, acá también y evidentemente pues relajamos nuestros estándares a la hora de seleccionar a este entrevistado, así que les pido disculpas y haremos todo lo posible para que un episodio tan bizarro no vaya a darse de nuevo. Quien sí es firme, firme y de verdad es el exministro Jorge Nieto Montesinos, por supuesto, destacado analista y político en toda lid, con quien vamos a conversar esta noche. Ya estamos con él. Don Jorge Nieto, buenas noches. Hola Enrique, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros. Vamos a conversar de muchos temas, pero antes y comenzando, quiero preguntarle pues, por las declaraciones que ha hecho José Miguel Castro, exgerente de la Municipalidad de Lima, que lo señala a usted, además a Nel Townsend, además a la ex parlamentaria Marisa Glave, como que recibieron dinero directamente, ¿no? Por supuesto, dinero para esta campaña del no, que ya sabemos fue financiada sobre todo pues, por las constructoras brasileñas y en menor medida se ha visto también por la empresa Graña y Montero. ¿Qué responde usted al respecto? Lo que ya he dicho es falso. Como todo ciudadano responsable, he acreditado a mi abogado ante el señor fiscal. También he dado mi dirección física, electrónica, mi teléfono, y estoy listo a hacer los descargos y las pruebas, a abrir mis informaciones y lo que necesita la fiscalía para que esta mentira quede al desnudo. Ujú. Es necesario anotar, en relación a lo que acabas de decir, Enrique, que yo no participé en la campaña del no, que yo no participé en la campaña de la reelección, que yo no era funcionario municipal y que yo no era autoridad política en el municipio. Era una persona que proveyó servicios de consultoría y nada más. Pero todo lo que tengo que decir lo voy a decir a través de mi abogado o cuando sea necesario personalmente ante la fiscalía. O sea, fueron servicios, usted por supuesto va, como dice, a ampliar su declaración ante quien corresponda, pero fueron servicios de consultoría entonces remunerados. Fueron servicios de consultoría que se prestaron y que no fueron pagados. Pero, como le digo, todo lo diré ante la Fiscalía. Me parece que es un tema que debe tratarse como todos los de la justicia en tribunales y en este caso en Fiscalía. Muy bien. A ver, cambiemos al plano político. Hoy hemos sabido que el Premier y el nuevo Consejo de Ministros, porque está renovado pues en buena medida, va a acudir al Congreso, pero finalmente la primera semana de agosto. Cateriano ha estado reuniéndose con miembros de las bancadas, hoy lo hizo de hecho con los de Fuerza Popular y se esperaba de todas maneras, él lo anunció en este programa la semana pasada, que la sesión por el voto de investidura ocurriera finalmente antes del 28 de julio. ¿Esto en realidad no es de repente lo esperado? El hecho que vaya a ser el mensaje de Fiestas Patrias en una situación tan compleja como esta y de ahí recién a la semana siguiente vaya el Consejo de Ministros. Bueno, Enrique, antes de entrar a tu pregunta, yo no puedo declarar en un medio tan importante como este y no puedo hablarle al país sin decir con toda claridad que tengo a mi ciudad, Arequipa, a mi región, Arequipa, Sin en el duda. Uh-huh. corazón. Hoy día Arequipa sufre y padece el ataque de la pandemia que ha tenido a mal traer al mundo y al país. Y entonces quiero desde aquí aprovechar esta circunstancia de la conversación contigo para enviarles a mis paisanos, a mis paisanas, un fuerte abrazo, decirles que estamos también desde Lima, los arequipeños, trabajando para poder apoyar la solución de esa situación. El día de ayer he hablado con distintos líderes en Arequipa, he tomado contacto con personas que están a su vez relacionadas con la Cámara de Comercio que está haciendo cosas, con un movimiento independiente de ciudadanos arequipeños que está trabajando. Sé que Leche Gloria está también buscando donar ciertas cuestiones que se necesitan en los hospitales, en las postas médicas, y sé que Cerro Verde hará también una importante donación de oxígeno para enfrentar la situación.
Arequipa está de pie, el viejo León del Sur está sufriendo por el virus, pero al mismo tiempo está luchando para salir de él. Y desde aquí, desde tu programa, Enrique, antes de cualquier declaración política, decirle a mi ciudad que estoy al pie del Misti, trabajando también para enfrentar la situación. Muy bien, son En relación al tema más de político que tú 32.000 mencionas, casos efectivamente en Arequipa y si quiere regresamos en unos minutos con el tema, pero le preguntaba sobre este tema con Pedro Cateriano. sin duda, el hecho de que casi se traslapen la presentación del presidente el 28 de julio y la presentación del primer ministro para recabar el voto de investidura hace que sea una circunstancia difícil, sobre todo difícil para el señor Premier, porque va a tener que señalar, digamos, el plan de gobierno de su gabinete, pero al mismo tiempo no creo que pueda tener una presentación que sea pródiga de iniciativas, porque las va a tener que guardar sin duda para la presentación del presidente o administrarlas de modo tal de que sea una manera de paliar bien la situación. En cualquier caso, Enrique, yo aquí creo que lo que se impone es un llamado lo más amplio posible a deponer todo tipo de intereses menores y a poner por delante al país. Tenemos dos temas que enfrentar. Por un lado, la pandemia, no solo en mi ciudad, que está complicada, sino que en Lima está ya hace unos 8 días en franco rebote. Un rebote que no es el de un balón que sube en picada, pero que está creciendo permanentemente y en otras zonas del país. Y al mismo tiempo, el desempleo, la recesión económica, es también un tema que tenemos que enfrentar. Entonces, tenemos necesidad de una convocatoria, sea en la presentación del primer ministro, sea también ratificada en la presentación del presidente, de modo que se convoque a esa unidad que necesitamos de todo el país para hacernos cargo de los dos problemas. Cometeríamos un error si nos enfrentamos o si dedicamos nuestro esfuerzo más importante a uno de los dos. Tienen que ser atacados los dos al mismo tiempo y eso supone un razonamiento de la pandemia pensando en la economía y, muy importante en estos momentos, de la economía pensando en la pandemia. Porque ninguna economía boyante, ninguna recuperación económica se debe, se puede, se debería construir sobre la muerte de tantos de personas. Pero ¿cómo ve la, digamos, predisposición de algunos sectores del Congreso? UPP, por ejemplo, ha señalado el señor José Vega que no van a asistir al diálogo convocado por Cateriano. ¿Pesa más esa actitud o la mayoría del Congreso seguramente va a inclinar la balanza en la otra dirección? Yo creo que ningún peruano, ninguna peruana de bien puede hoy día reunir el compromiso que necesita el Perú para unir todos los esfuerzos posibles para enfrentar esta situación. Compatriotas nuestros están literalmente muriendo y hay cosas que se pueden hacer, que las estamos haciendo todos los que somos parte de esa gran comunidad arequipeña para Arequipa, pero que se pueden hacer para todo el país. Necesitamos, como ha dicho la ministra bien, y creo que eso hay que fortalecerlo, hay que desarrollar con mucha fuerza el primer nivel de atención de salud. Hay experiencias, no solamente en Latinoamérica, Uruguay y Costa Rica, que hace 15 días viene con un problema de rebote, pero que en su momento hicieron bien las cosas porque tuvieron un buen primer nivel de atención de salud. Y aquí en el Perú, yo llamaría la atención a los medios de comunicación para que averigüen qué es lo que ha pasado en la posta médica de la Costa. Por esa posta médica han pasado cerca de 300 enfermos con COVID, según tengo yo la información, y de todos ellos, solo uno ha requerido ir a una unidad de cuidados intensivos. En la fase temprana, tratada la enfermedad con los medicamentos que ya se conocen, es posible lograr resultados efectivos para impedir que luego una cantidad muy grande de pacientes vayan a agolparse y a presionar las puertas de nuestros hospitales y de nuestras unidades de cuidados intensivos. De modo que fortalecer el primer nivel de salud, darle todas las capacidades, darle las medicinas, darle los elementos de protección de bioseguridad que se requieren y tener permanentemente alimentado el sistema haciendo ese trabajo que me parece debió haberse hecho casi desde el primer día. Inteligencia sanitaria para saber dónde está el virus, cuáles son los contactos, dónde sigue y poder finalmente aislarlo y al mismo tiempo comando sanitario. Ir a las comunidades, ir a las casas a atender, a tener a la gente protegida, educada, para que sepan cómo se comporta una familia cuando tiene un contagiado del virus y de esa manera podemos ayudar a contener más la pandemia. Más de 4.000 infectados diagnosticados el día de hoy, 197 fallecidos. Efectivamente, lo que usted señala, esta meseta
está comenzando a subir, si bien no a estos niveles descontrolados, sí preocupa que para empezar no haya bajado y continuemos hace más de un mes en estos niveles o incluso, como repito, un poco más. ¿Cómo espera la evolución de esa curva pues en las próximas semanas ahora que acabamos de ver incluso que ya los restaurantes comenzaron a atender hoy? ¿La economía está siendo bien reabierta? Bueno, si está rebotando la mortalidad y si están rebotando los contagiados, algo no estamos haciendo bien. Pero tenemos que hacer el balance preciso de qué es lo que no estamos haciendo bien. Del mismo momento que en la primera fase de la pandemia, cuando aplicamos esta dura, drástica cuarentena, luego se hace el balance de que la cuarentena estuvo mal porque finalmente terminó afectando la economía, balance que me parece incorrecto. La cuarentena aplicada estuvo bien, fue una medida necesaria para poder enfrentar la situación. El problema, en mi opinión, es que no se hicieron las otras cosas que debían ir acompañando a la cuarentena. Particularmente, lo he dicho ya, atención en el primer nivel de salud, con el cóctel de medicinas que se conoce hoy día, inteligencia sanitaria, es decir, detectar el virus, saber dónde está, hacer el trazamiento de los contactos de las personas contagiadas, aplicar pruebas para saber qué otras personas tienen el virus y seguir haciendo ese trabajo de inteligencia sanitaria y al mismo tiempo trabajo de comando sanitario con base en las postas médicas que permita que nuestra salud no se quede sitiada en el hospital, sino que salga a las comunidades, salga a los barrios, salga a los hogares para que no solamente preste atención, sino que eduque a nuestra población en cómo enfrentar la situación. Entonces, así como entonces se ha hecho un balance equivocado, yo creo que ahora cometeríamos un error en decir, bueno, como estamos reabriendo, se produce entonces este rebote. Sin duda tiene que ver. El problema es qué estamos haciendo mal en esa reapertura. Yo he mencionado en entrevistas y conversaciones pasadas que he visto la experiencia de los alemanes y ellos, además de trazar temas generales de control, de requisitos que se necesitaban para poder producir esa reapertura, lo que hicieron fueron equipos específicos de seguimiento por sector, que iban tomando literalmente la temperatura de la situación para que llegado a cierto nivel se prendían las alarmas naranjas y llegado a cierto nivel, antes de que llegáramos a las rojas, se producía un ajuste y un repliegue si es que las cosas iban mal. De modo que yo hago un llamado de verdad que la autoridad tome en cuenta esta situación, haga un seguimiento muy preciso. He escuchado, no sé de qué autoridad, hace poco decir que ya no habrá cuarentenas. Creo que esa es una declaración extemporánea. No lo sabemos. Y lo mejor, antes que tomar decisiones que nos derivan de la situación o de la realidad, lo que tenemos que hacer es hacer el seguimiento de la situación y tomar todas las medidas que nos permitan salvar vidas y salvar empleos. Definitivamente, seguimos en el día a día. Vamos a hacer una pausa, pero regresamos para seguir conversando con Jorge Nieto sobre, bueno, las elecciones del próximo año y las reglas de juego alrededor de un tema que por supuesto le interesa mucho a él, que es el de los nuevos partidos, cómo van a participar finalmente. Regresamos. Jorge Nieto, retomemos de todos modos el tema de su ciudad, de Arequipa, de su región. 33 fallecidos el día de hoy, lamentablemente, 606 contagios, casi 33.000 infectados. Además, varias de las víctimas pues, reconocidas, ¿no? en la sociedad arequipeña. Ha sido pues, muy doloroso lo que está ocurriendo. En los últimos días, los médicos del Hospital Honorio Delgado pidieron incluso la vacancia del gobernador regional y se habla pues de descoordinaciones entre los distintos niveles de gobierno y usted acaba de recordarnos pues todas las iniciativas que se están dando para poder contener la pandemia en la Ciudad Blanca y en la región arequipeña. Pero ¿cuál es el análisis que usted hace de el por qué se ha llegado a esta situación tan dramática? Bueno, yo creo que la explicación tiene que ver sin duda con descuidos, con impreparaciones, con negligencias, con incapacidad en el gobierno de la región, pero tiene también que ver con el hecho de que en las últimas 4 o 5 semanas hemos recibido mensajes que no son los más correctos de parte de nuestro gobierno.
Se dijo en un momento, falta una semanita más, ya vamos a llegar, estamos por llegar. Se habló de una meseta que nunca llegó. Se habló de que estábamos ya al borde de poder producir un cambio en la situación y esos mensajes fueron muy negativos porque yo creo que a la larga terminaron descuidando a la población. Entonces, en otro momento se ha dicho, finalmente todos vamos a terminar contagiados. Creo que eso es un error. Eso está mal. ¿Por qué? Porque lo que estamos logrando es que nuestra población se despartizca. Yo al contrario, quiero hacer un llamado tanto a mi ciudad, a mis paisanos, arequipeños, arequipeñas, a que tengan la mayor responsabilidad para enfrentar la situación. Estamos ante un problema muy serio y necesitamos tener un comportamiento muy responsable frente a la situación. Y por tanto, requerimos que esa cohesión tradicional, histórica de los arequipeños hoy día se consolide, vuelva a ser la que siempre fue y podamos salir de esta situación juntos. Lo peor que puede ocurrir, Enrique, en Arequipa y en todo el Perú, es que se dé una política de sálvese quien pueda, de que lo que es un problema de salud pública se convierta en un problema del ámbito privado. A ver, fíjate qué puedes hacer. Eso sería un gravísimo error. Yo creo que en el caso de Arequipa, además, si hay necesidad de corregir situaciones de conducción en relación con la pandemia, y ese es un balance que hay que hacer muy rápidamente, el gobierno tiene a la mano el artículo 82 de la Ley General de Educación, de Salud, y puede perfectamente aplicarlo, y puede concentrar todos los elementos que tengan que ver en materia sanitaria para poder enfrentar la situación o a nivel nacional o en este caso específico en Arequipa. Por tanto, más que generar campañas políticas, diatribas, confrontaciones, apliquemos los instrumentos que la ley nos da, porque el horno no está para bollos y necesitamos acción pronta, acción rápida, acción inteligente y cohesión alrededor de un liderazgo de toda la sociedad. El partido, cambiando de tema, ¿no? Dejando este doloroso tema que por supuesto seguimos tocando día a día, ya han sido convocadas las elecciones, lo conversábamos hace algunos días, ¿no? De la importancia de este anuncio. Ya sabemos que el 11 de abril serán los comicios y ya sabemos que el Congreso tiene hasta septiembre para, de alguna manera, modificar las reglas de juego. El predictamen, ¿no? de Constitución señala que los candidatos deberán acreditar 6 meses de afiliación para postular. Usted me había señalado que en el caso del Partido del Buen Gobierno, pues, y el caso de los partidos nuevos en general, había que adaptar también los requisitos ante esta situación para poder efectivamente pues abrir la cancha y ser lo más democráticos posible. Y de hecho, la última semana, el premier cateriano también señaló que el Congreso tenía que preocuparse, por ejemplo, de que no se den las tachas estas de última hora que vimos la vez pasada, incluso con precandidatos o candidatos presidenciales que tenían expectativa. ¿Cómo observa usted este panorama de cara pues a las elecciones de abril? Yo creo que hay que recordarle al Congreso de la República el artículo 31 de nuestra Constitución y el artículo 4 de nuestra Ley de Organizaciones Políticas. ¿Y qué dicen ambos artículos? Es mandato constitucional y mandato jurídico y legal, que hay que promover la más amplia participación política en el país. ¿Y eso qué significa en este momento? Significa abrir espacio para que todas las organizaciones que quieren participar, que tienen la voluntad de participar, que tienen propuestas y ofertas de renovación de la política, de la democracia en el país, encuentren el sitio y el espacio suficiente para que sean los electores los que definan si tienen o no tienen valor, si tienen o no tienen sentido. Y creo que en relación con este punto, el Congreso está negligiendo. Deberemos tener un pronunciamiento lo más rápido posible para ampliar los plazos de registro de las nuevas organizaciones políticas y para adecuar los requisitos que se nos solicitan, porque hay organizaciones políticas que están en el Congreso que no cumplen con los requisitos de la ley y que no se han adecuado. Entonces, si va a haber un juego con reglas parejas, tienen que ser parejas para todos, en plazos y en requisitos. Y yo invito al Congreso a reflexionar seriamente sobre su responsabilidad en la renovación política de nuestra democracia, porque si algo está faltando en la democracia en el país es la oferta de nuevas opciones políticas que le permitan a la ciudadanía tener un debate mucho más formado, mucho más consistente, mucho más profundo sobre el problema del país y al mismo tiempo
abrigar la esperanza de cambios positivos para el progreso en el país. Sé que uno de los partidos que ha conversado con el señor primer ministro, me parece que es Acción Popular, ha planteado una reunión del Acuerdo Nacional para que, visto que ya hay un plazo establecido para la realización de las elecciones, rápidamente, en un amplio consenso, se acuerden las reglas tanto de requisitos como de nuevos plazos para todos los actores, los que están ahora, los que están a plenitud, los que están sin cumplir con la ley y los que queremos entrar al juego político para poder ofertar una propuesta de cambio en el país. Yo creo que es muy importante que todos sepamos que tenemos una responsabilidad y un deber con la calidad de nuestra democracia. Y no estemos llorando mañana, si es que hoy día no hacemos nuestro trabajo, no estemos llorando mañana el hecho de que nuestra democracia pueda caer en manos de advenedizos o de gente que está afincada en el inmovilismo. El Perú necesita cambios, pero cambios con responsabilidad. Si tiene que resumir esa propuesta de cambio con responsabilidad de la manera más breve, sucinta y directa posible, ¿qué es lo que el Partido del Buen Gobierno pretende poner sobre la mesa? En primer lugar, recuperar el Estado para el interés público. Sabemos por todos estos procesos que hemos vivido en los últimos años de corrupción que el Estado está en muchas de sus instancias capturado por intereses corporativos, muy grandes o muy pequeños, no importa, pero no responde al interés general. La primera cuestión es que el Estado sea el garante del interés de todos y que actúe en defensa de los intereses de todos, especialmente de las mayorías y especialmente de las mayorías más necesitadas. En segundo lugar, necesitamos reintroducir en el debate público y en las políticas públicas políticas contra las desigualdades. Si algo nos muestra esta pandemia es que somos un país de muchas desigualdades. América Latina no es el continente más pobre de la Tierra, pero sí es el continente más desigual. Y en ese continente desigual, el Perú es uno de los países que tiene mayor cotas de desigualdad. Necesitamos entonces colocar ese tema en la agenda y trabajar para poder revertirlas. Y junto con ello, nosotros en el Partido del Buen Gobierno hemos planteado 4 políticas sectoriales prioritarias: salud, particularmente salud pública, calidad de la salud pública y atención y desarrollo de un programa de postas médicas en todo el Perú; seguridad, fortaleciendo la seguridad en la formación de nuestros policías y fortaleciendo el desarrollo de comisarías que tengan todas las condiciones para que la seguridad tenga los avances y los adelantos del siglo XXI. Educación, educación pública de calidad. Hoy día sabemos que no tenemos una educación pública de calidad, pese a los esfuerzos que estamos haciendo, y tenemos que concentrarnos en elevar significativamente la calidad de educación, sobre todo porque tenemos, Enrique, el ingreso del mundo y del Perú con el mundo a una economía del conocimiento, en donde va a ser la creatividad, la capacidad de organizar iniciativas creativas que nos permitan entrar en esa economía del conocimiento. Y finalmente, un gran programa de infraestructura nacional, tanto carretero como de conectividad, que nos permita tener al país integrado, tanto en sus vías terrestres, aéreas, marítimas, como en la conectividad para tener un Internet nacional. Esos son los 5 criterios fundamentales. Y si tú te das cuenta, postas médicas, escuelas, comisarías y carreteras, sobre todo aquellas que penetran a las partes altas o alejadas de nuestra población, son un programa completo de generación inmediata de empleo. Porque lo que necesitamos hoy día es esa generación de empleo. Si no hay empleo, si no hay salario, si no hay consumo del sector mayoritario de nuestra población, podemos meter todo el dinero que queramos en las empresas. Solo estamos prolongando la agonía del empleo. Muy bien. Tenemos que tratar de hacer un esfuerzo para generar empleo muy intensamente. Muy bien. Vamos a hacer una última pausa para el remate al regreso. ¿Le parece que estamos comprometidos con la pausa comercial? Volvemos. Jorge Nieto, ¿cómo, para terminar, ahora sí se nos acabó el tiempo lamentablemente, cómo aterrizar esas ideas que usted esbozaba como propuestas específicas antes de la pausa en una recuperación económica que comience lo antes posible? Se supone que es una de las líneas de trabajo, de las 3 líneas de trabajo que ha definido o delineado Pedro Cateriano. Generación de empleo, con un programa muy agresivo, muy rápido de generación de obras que nos permitan darle salario a mucha gente en todo el país que hoy día lo está necesitando. Necesitamos colocar el acento allí,
Si no tenemos demanda, las empresas medianas, pequeñas o muy pequeñas van a tener dificultades porque finalmente, si no van a tener dónde vender, pues no van a producir ni van a invertir. Entonces necesitamos generar rápidamente ese empleo y creo que esto es lo prioritario. Yo he señalado 4 sectores en los cuales puede rápidamente hacerse una fuerte inversión pública que finalmente movilice a la inversión privada, porque no se trata de que se quede solamente en la inversión pública. Yo he mencionado en alguna de las conversaciones que he tenido que estamos en un momento keynesiano de la economía. ¿Qué significa? Que el Estado tiene que entrar con fuerza a movilizar la economía, a hacer que ésta se dinamice para que finalmente termine toda la maquinaria desarrollándose, caminando y que la inversión privada cumpla el rol que tiene que cumplir. Creo que aquí está el eje fundamental. Y la segunda cuestión que no tiene que ver con la economía, pero que es fundamental, Enrique, lo dije yo hace ya casi 3 meses y me miraron un poco mal. Queremos saber la verdad. El peruano, las peruanas tenemos derecho a la verdad, que se nos informe a plenitud cuál es el estado de la situación. Hoy día sabemos ya que tenemos una distancia entre lo que informa el Ministerio de Salud y lo que informan las direcciones regionales de salud. Al comienzo era una pequeña distancia, hoy es una enorme distancia. Entre las cifras oficiales y las que evacúa el organismo dedicado a la recolección de los fallecimientos, hay una distancia casi de 4-1. Necesitamos saber la verdad y necesitamos saber la verdad calificadamente, es decir, por país, por regiones, por distritos, porque más allá de la frase equivocada de no habrá más cuarentenas, a lo mejor tenemos que hacer cercos inteligentes que nos permitan enfrentar la pandemia. Y ojo, si no tenemos controlado el virus, si no tenemos controlada la pandemia, no va a haber reactivación económica. Sin duda. Yo tengo información al día de hoy de que empresas mineras, algunas importantes, no muchas felizmente, han tenido que paralizar operaciones por tener un porcentaje muy alto de sus trabajadores en la enfermedad, en el COVID. Bueno, tenemos que tener controlada la pandemia. Tiene eso un directo efecto económico. Si ignoramos ese tema, vamos a tener nuevos problemas y vamos a retrasar más todavía la reactivación económica. Gracias, Yo Jorge. quisiera, Sí. Enrique, hacer un llamado a mis compatriotas. A los que dirigen necesitamos unidad, poner por delante el Perú. Y a los que recibimos las instrucciones de nuestras autoridades y estamos trabajando cotidianamente, necesitamos actuar con responsabilidad. Nosotros estamos haciendo eso en el caso de Felicidad, pero en todas las otras ciudades el Partido del Buen Gobierno está trabajando en esa dirección y estamos también en la campaña de afiliación porque necesitamos que los buenos ciudadanos lleguen para ser un buen gobierno. Muy bien. Muchas gracias, Jorge Nieto, por esta conversación. Importantes propuestas y mensajes con los cuales cerramos. Ojalá nos podamos ver pronto. Gracias otra vez por estar con nosotros. Y de inmediato le doy el pase a Carolina Salvatore. Y estuve un poco frío, Robert Malca, ahora en el noticiero. No fue intencional, le doy el pase a mi colega, a mi yunta, a mi hermano. ¿Qué le pasó? ¿Por qué? No lo despedí bonito, bonito, entonces, pero en fin, lo despedí demasiado profesionalmente y eso a veces en momentos de sensibilidad como los que vivimos, Carolina, puede ser muy mal leído, ¿no? Así que un fuerte abrazo, Robert.